le doy la palabra al doctor Pérez Cepeda y aprovecho para comentar que recientemente ingresó a nuestra academia. En breve tendrá su ceremonia de ingreso. Muchas felicidades. Muchas gracias. Con permiso de la mesa y un profundo agradecimiento a la academia y a la doctora García Peña por dejarme presentar estas ideas, envejecer en la cárcel. Hace un tiempo, Vernon Madison fue condenado a muerte por haber matado a un policía y, pues como pasa en muchos lados, no solo en México, no necesariamente tenía sentencia. Y mientras esperó su sentencia, fue desarrollando demencia. Dentro de la cárcel desarrolló esta demencia y aprovecharon esta oportunidad sus abogados para argumentar que Vernon no era la misma persona que habían encarcelado y que ejecutarlo, es decir, ejecutar su sentencia, su castigo, sería una crueldad. Esto desató una serie de discusiones entre quienes decían está bien, no importa lo que esté pasando, y otros que todavía de una manera más cruel decían que bueno, déjenlo vivir, es peor castigo que viva con demencia a que acaben con su vida. Acabar con su vida va a ser algo que él no merece por haber matado. Finalmente, después de ires y venires con la corte y sus abogados, ellos no, logran que desaparezca la sentencia, pero él no logra salir de la cárcel, es decir, no logran sacarlo. Como este dilema es los dilemas que tenemos hoy con los adultos mayores en la cárcel. Preparando esta presentación me encontré con este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 2017 que me dejó boquiabierto, dado que puse en negrita algo que a mí se me hizo, que todavía no lo entiendo, es decir, ¿cómo puede ser que exista falta de identificación de personas? Es decir, hay adultos mayores dentro de la cárcel que nadie sabe que están ahí. Entonces, esto fue en 2017. La situación actual, en realidad, esto no fue a manera de una recomendación de la comisión, sino fue a manera de un informe, es decir, además de que sabemos que las comisiones de derechos humanos no son vinculantes, pero de todos modos, finalmente, las recomendaciones tienen algo de poder. En este caso no hubo, pero de todos modos podemos ver también otras cosas que llaman la atención, como ausencia de programas para evitar discriminación, justo lo que estamos hablando, no hay una infraestructura adaptada, y ahorita voy a abordar un poquito más de eso. Deficiencias laborales, los adultos mayores dentro de cárcel piden trabajar y no hay trabajos para ellos. Obviamente, esto es algo de mi interés y cercano a mi corazón, no tienen una atención médica especializada, por supuesto alimentos, actividades, y la legislación en todos los estados es completamente distinta. Cada quien propone legislaciones y la federación también propone la suya. Como pueden ver, 137 quejas de 1996 al 2016, 10 años y solo 137 quejas. Esto es decir, nos habla de lo poco que se atreven nuestros adultos mayores a hablar dentro. Y por supuesto que esta misma comisión la dejan revisar qué está pasando y encuentra una serie de violaciones que acabo de decir y otras irregularidades que ya se sabían. Esta diapositiva simplemente para mostrarles algo que ya sabíamos, es decir, la mayor parte de los internos están en la brecha entre los 18 a 30 y tantos años. Estos datos que les voy a mostrar son procesados por mí a partir de dos encuestas que se conocen con el acrónimo de EMPOL, de 2016 y 2021. Estamos comparando estos 2 años. Quiero hacer un acercamiento porque se me hace muy importante que podamos ver que el grupo de adultos mayores que está creciendo ni tan relativamente, ahorita vamos a ver el cálculo final cuánto es de los mayores de 80 años. Y eso de los que hay registro. No tenemos idea de este otro grupo de personas que no se sabe qué está pasando, si existen, si no existen. Entonces, si pasamos de 2.8 a 3.4%, si bien sigue siendo una minoría, el crecimiento se está dando. Y este crecimiento se está dando porque se está dando afuera. Hay una explosión demográfica del grupo de adultos de más de 60 años de edad,
no tendría por qué ser diferente dentro de la cárcel, es decir, debe haber delincuentes que entren a la cárcel después de los 60 años. Por supuesto que dentro de la cárcel también están sobreviviendo más, están viviendo más años dentro de la cárcel. Entonces, por eso es que están teniendo este tipo. Y el otro, que es más del lado legal, están teniendo sentencias más largas o están pasando más años sin tener una sentencia. Entonces, esto habla del terror que están viviendo dentro. Y ahorita voy a mostrar algo que todavía me pone mucho más alerta. Claramente sabemos que sí, las mujeres son la menor cantidad dentro, esta encuesta tiene representación nacional, entonces, pues sí, las mujeres son mucho menores, no es un grupo que haya crecido ni en los de mayores de 60 ni en los de menores de 60. Y aquí empezamos a ver esta interseccionalidad, que efectivamente para mí aquí me brincó completamente. Es decir, parece ser que los mayores de 60 años tienen menos escolaridad, es decir, son mucho más analfabetas. Ahí va uno. La mayor parte de ellos se consideran indígenas o afromexicanos. Es decir, si uno ve el gráfico de la izquierda, perdón por haber empezado por el de la izquierda, pero ahorita regreso al otro gráfico que es impresionante. Entonces, más interseccionalidad. Esto es terrible. La mayor parte de las personas que dice que no sabe cuántos años tiene en la cárcel, tiene más de 60 años de edad. ¿Qué está pasando ahí? Honestamente no sé, pero tengo unas claves que quisiera discutir y poner sobre la mesa. Entonces, bueno, vimos ya más o menos cómo está conformado. Debo agradecer a la doctora Natalia Sánchez Garrido, que llamó mi atención sobre esto y me invitó a trabajar justamente con estos datos, justamente con el paradigma interesante de decir, bueno, enfermedades crónicas pareciera que no les está yendo tan mal dentro de la cárcel a los mayores de 60 años. ¿Por qué? Pues porque resulta que los mayores de 60 años refieren que sí tienen tratamiento medicamentoso para su diabetes, en una gran mayoría. No nos sorprende, por supuesto, que tengan mayor prevalencia de diabetes, es relativamente, o es algo no natural, pero sí esperado. Y parece que les va bien, es decir, están bien atendidos de sus enfermedades crónicas. Yo les muestro aquí únicamente la diabetes, pero en realidad este fenómeno pasa prácticamente con el resto de las enfermedades, hipertensión, osteoartrosis, etcétera. Si uno ve las enfermedades que realmente conocemos, no hay mayor problema. E incluso esta misma encuesta nos permite ver, porque hace un cuestionario de seguimiento sobre usted tiene diabetes, qué medicamentos toma, cuántas veces va al médico, qué otras cosas. Es decir, hay una serie de preguntas para terminar de estructurar qué está pasando con la atención de esa persona con su diabetes. Ojalá todo fuera así. Cuando hablamos ya propiamente de discapacidad, tenemos una problemática más o menos invisible. Es decir, los adultos mayores, como pueden ver, tienen muchísima discapacidad visual, auditiva y motriz. Ok, me dirían, es esperado. Empezamos porque no hay más descripción de qué se está haciendo para ellos. Y si ustedes se acuerdan del informe de la Comisión de Derechos Humanos, no hay adaptación para ellos. No hay cosas que se piensen en los adultos mayores. Entonces, eso ya empieza a despertar alarmas. Quise hacer este gráfico para que ustedes pudieran ver que si una persona padece diabetes, es un poco, quizás sea muy burda, pero nos empieza a dar una idea y quizá genere más preguntas. Si alguien tiene diabetes, tiene mucha mejor atención. Esta línea que ustedes ven es conforme va avanzando la edad, cómo van diciendo si sí o no tienen consultas médicas. Sin embargo, lo que yo hubiese esperado es, si alguien tiene discapacidad motriz, seguramente el 90% de las veces va a decir sí me atienden los médicos. Es menor a la atención que reciben las personas que dicen que tienen diabetes. Es decir, o no la reconocen, o los están discriminando, o no estamos listos, porque sí, yo me acuerdo cuando empecé a hacer esto, decía, no sé por dónde empezar, mejor me doy la vuelta y me voy a ver la influenza que está por allá. Es decir, sí es complejo, no es tan fácil.
Se han intentado implementar algunas acciones. Una diputada en San Luis Potosí quiso pasar una ley sobre atención geriátrica dentro de las prisiones, no pasó. No hay, como les decía, otras leyes similares regionales, pues cada quien tiene su ley. Y hubo esta famosa liberación anticipada anunciada por el gobierno federal en 2019, cuyos criterios son bastante estrechos, y también me surgió la pregunta entonces, es decir, una persona de 80 años la podemos liberar anticipadamente y entonces porque tiene 80 años ya no va a delinquir. Y yo me dije, obviamente, pues así no funciona, ¿no? Es decir, deberíamos tener mejores parámetros para decir a quién liberamos y a quién no. Se me ocurre la fragilidad. Y solamente se han liberado alrededor de probablemente 300, 400 mayores de 70 años. En el 2023 se volvió a reportar que hubo más liberaciones, pero ya no desglosaron cuántos adultos mayores habían liberado. Entonces, nos hemos quedado como muy impresionados, debemos seguir muy impresionados probablemente con el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, por supuesto que existe pendientes, o sea, necesitan atención, no solamente para el tiempo que pasan dentro de prisión, cómo salen esas personas a la sociedad, cómo se reintegran, es decir, pues, fácilmente pues, que trabajen, no es tan fácil. Lo mismo, ¿qué criterios podemos usar para poder sacarlos y cómo vamos a hacer que se adapten? Eso es extremadamente importante. La legislación sigue en pañales, lo que decía, la edad no es un buen parámetro. Los adultos mayores en abandono. Es un fenómeno que hemos visto todos en los hospitales y probablemente esté pasando también en las prisiones. Están mucho mejor dentro que fuera. Y esta frase es terrible que la tenga que decir, pero parece que es así. Reinserción de los adultos mayores, y pongo por ejemplo esto que aparece todavía en el Código Penal o Civil, es decir, presenta senilidad avanzada. No es posible que en nuestras leyes siga existiendo la palabra senil. Es absurdo, es fuera de contexto y no me lo creo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Cepeda. Le damos la palabra a la doctora de la Torre Rosas. Gracias, Alex.